Ok. Entonces hoy día, como les decía, vamos a revisar la actividad para la entrega del informe completo, que va a ser la siguiente evaluación, ya que es una actividad que está relacionada con el momento de inercia. Acá está el cronograma. Este material ustedes lo tienen en aula, ¿ya? Entonces ahí está el cronograma. Estas semanas tenemos esta clase, la próxima hay sesiones de consulta. Y el 3 es la entrega del informe número 2 completo. ¿Ok? El material que ustedes tienen en aula está esta clase, este PPT, ¿sí? La guía respectiva, que es esta guía. Ahí después vemos el detalle de los contenidos. Tienen la plantilla, el Excel en donde van a trabajar los datos solamente, que se le llama preinforme, que es una hoja ahí de trabajo para el manejo de sus datos. Me preguntan por la nota de la HT número 1, tengo entendido que ya está pronto a publicarse, ¿ya? Por si acaso. Y el detalle específico, me pregunta Eduardo, el detalle de las ponderaciones, creo que está en aula, ¿no? Específicamente. Después al final podemos revisar. Entonces, tenemos esta guía, que es específicamente la actividad que vamos a hacer. El video también de tracker, en donde ustedes van a tomar datos también para realizar este experimento. Así que eso también va a estar, o sea, está disponible en aula. ¿Ya? Si se fijan, los objetivos de este laboratorio son 3. ¿Ya? El primero es, a partir de conceptos de fuerza y torque, van a determinar el momento de inercia de un disco. Para este método ustedes van a aplicar mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces eso sería, por una parte, el momento de inercia del disco mediante mínimos cuadrados. Segundo, a partir de dimensiones geométricas y masa, determinar el momento de inercia del disco. ¿Ya? Esto va a ser el segundo método. Mediante la ecuación directa del momento de inercia de un disco, ustedes van a reemplazar ahí los datos específicamente, lo vamos a revisar a continuación. Y van a obtener con el método 2 también el momento de inercia del disco. Así que acá después, como metodología número 3, o sea, perdón, como objetivo 3, van a hacer las respectivas comparaciones entre el método 1 y método 2, ¿ya? Luego viene el respectivo desarrollo experimental, ¿cierto? Y todas las indicaciones para la toma de datos. Eso lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Ok? Luego viene el esquema, ¿sí? Disculpen, ¿me dan un segundito? Voy a silenciar, espérenme. Ya, perdonen chicos, pero el ruido afuera, bueno, esto es lo que pasa cuando uno hace clases ahí de forma online. Así que tuve que ir a solicitar silencio. Ya, entonces continuando con lo que les mostraba aquí en la guía,
aparece, ¿cierto?, el respectivo esquema. Esto es el sistema a modo general de las variables, ¿cierto?, que están para el disco. Este es un disco que está montado sobre una pequeña polea, ¿ya? Al radio del disco, es un disco de aluminio, al radio del disco se le llama R', ¿sí? Y al radio de la polea en donde va enrollado el hilo, ¿sí?, se le llama R minúscula, ¿sí? Entonces después este hilo, ¿cierto?, pasa por esta otra polea. Vamos a revisar que el sistema está diferente en el video del tracker, claramente para poder tomar datos, ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo. Y aquí aparecen las diversas variables, ¿cierto?, para la masa. Ya ustedes ahí, mediante la suma, ¿cierto?, de las fuerzas en el eje Y, respectivamente, pueden llegar a las mismas ecuaciones planteadas acá, ¿sí? Estas son las ecuaciones principales que vamos a desarrollar y que ustedes van a utilizar ahí para obtener finalmente el momento de inercia, ¿ok? Bueno, bibliografía hasta el final, ¿sí? Todo lo que ustedes usen dentro del laboratorio está permitido, o sea, todo esto es material para que ustedes lo utilicen en su informe técnico, ¿ok? Entonces pueden agregar así tal cual también las referencias como aparecen ahí. Voy a volver a la clase y vamos a ver los aspectos brevemente que faltan para la elaboración del informe completo. Entonces nosotros vimos la vez anterior que esta es la estructura del informe corto, ¿ya? Ahora, dentro del informe completo, vamos a tener resumen e introducción teórica, ¿sí?, y las respectivas conclusiones y bibliografía. Mira acá. Esto lo vimos. Entonces, dentro de lo que es el resumen, ¿sí?, es importante que ustedes también consideren incorporar además los resultados numéricos. Algo que se olvida en general cuando elaboran el resumen es mostrar los números y incluir la respectiva conclusión también. El resumen déjenlo para el final. El resumen es lo último que uno hace dentro de un informe técnico, ¿ya? Porque claramente tiene que dar una vista general de todo el informe. Por lo tanto, el resumen no solamente va a volver a mencionar los objetivos del laboratorio, sino que también brevemente un procedimiento, pero los resultados en forma de números también. En este caso, los resultados principales. Ustedes dentro de la hoja de trabajo, ¿cierto?, tienen un montón de cálculos secundarios para poder llegar a los resultados principales. Parece que hoy día hay mucho ruido. Deme un segundo. Ya, chicos, disculpen, me están llamando por citófono. Entonces, como les decía, el resumen sí o sí con resultados numéricos, y es un error que se comete bastante, que no incluyen los resultados principales. Y como les decía también, dentro de lo que es el Excel, hoja de trabajo, preinforme, como quieran llamarle al apoyo que ustedes están teniendo ahí para realizar los cálculos, no todos los resultados tienen que ir dentro del resumen, solamente los resultados principales, ¿ok? Enfocados obviamente al objetivo del laboratorio. Incluyan la conclusión también dentro de un resumen. Muchas veces se les olvida también agregar la conclusión, ¿ya? Así que eso para que lo tengan también muy en cuenta, aparte de hacer, ¿cierto?, el informe con la rúbrica al lado, ¿ya? Recuerden que la rúbrica es la forma en que ustedes van a ser evaluados. Por lo tanto, mantengan la rúbrica ahí y vayan chequeando
que tengan todos los contenidos, ¿cierto?, que aparecen en la rúbrica para que tengan el puntaje máximo en la nota final de su informe. Luego viene la sección de introducción teórica. Ustedes dentro de la introducción teórica van a plantear los fundamentos teóricos, pero solamente lo que están usando dentro del desarrollo de esta actividad. Ya no son todos los fundamentos teóricos de todo el tema en cuestión, así que solamente las ecuaciones también que ustedes van a desarrollar además dentro del informe técnico. ¿Ya? No solamente presentar los antecedentes. Ahora me están llamando. A ver, déjenme cortar la llamada. Ya. Entonces, como les decía, no solamente los aspectos generales, teóricos de todo un capítulo, ¿cierto?, que ustedes pueden tener ahí en la bibliografía respectiva de la cátedra también, sino que solamente los fundamentos teóricos relacionados a los objetivos del informe. Me pregunta Liz si el informe es de otro experimento. Exactamente. Va a ser un experimento nuevo, que es el que vamos a revisar ahora en Tracker. ¿Ok? Es totalmente distinto. ¿Ya? Profe, Ajá. tengo una duda, porque a nosotros no se nos ha entregado ninguna nota de nada, y ningún como retroalimentación ni nada. Y la semana pasada tuvimos que entregar la semana pasada creo que fue la antes pasada, tuvimos que entregar el informe breve. Uh-huh. Entonces, si no se nos entrega una retroalimentación de ese informe, ¿cómo vamos a saber si lo que hicimos está bien o está mal para mejorar el informe que hay que entregar ahora? Ya, bueno, qué bueno que me menciona eso también, porque a modo de información, que era algo que tenía que entregarles también, ustedes van a tener el próximo lunes la retroalimentación del informe corto, ¿ya? Para que se queden tranquilos. Ah, Eh, ya. Tengo Gracias, profe. entendido de nada. Bueno, de todas formas, la idea de darles esta clase y con los fundamentos, guiándolos específicamente qué no hacer dentro del informe, también es como para poder guiarlos y que presenten un informe completo. Y si se fijan, es muy, muy clara la estructura dentro de un informe técnico. ¿Ok? Me pregunta Danilo que subieron la nota de la HT2 y pregunta específicamente qué pasa porque tienen un cero creo, por algunas aproximaciones, algo así. Yo creo que tienen que esperar las pautas de las HT1 y 2 que las van a subir, ¿ya? La nota de la HT1 pronto se las van a entregar, están resolviendo ahí unos temitas, así que eh, ya están al tanto y para que no se preocupen también, ¿ya? Y el proceso de apelación respectivo cuando se abra, no sé, creo que ya se abrió. Ayer me informaron que se iba a abrir el proceso de apelación. No sé si ya está disponible. Sí, profe, ya está abierto desde ayer. Ah, ya, perfecto. Las pautas también se las van a subir, ¿sí? Ok, eso. Bueno, entonces, dentro de la introducción teórica, ¿qué es lo que no se tiene que olvidar aparte de las ecuaciones respectivas de las magnitudes que me están solicitando, ¿cierto? Ahí en los objetivos del laboratorio. En este caso, ¿qué me están pidiendo? Momento de inercia del disco mediante mínimos cuadrados y momento de inercia del disco mediante método directo, ¿cierto? Con una ecuación específica. Entonces, sí o sí, tienen que ir los resultados del momento de inercia con su respectivo error relativo porcentual del método 1, momento de inercia, ¿cierto? Con su respectivo error, unidad, obviamente, error relativo porcentual, y finalmente el error comparativo entre ambos métodos, ¿cierto? Todo eso numéricamente también, las ecuaciones respectivas no se puede olvidar, ¿sí? En cuanto al desarrollo de teoría de errores,
acá. Entonces ustedes, ¿cierto?, van a estar calculando también, propagando errores, y esas ecuaciones también que vayan a usar tienen que ir dentro de la introducción teórica. ¿Ok? El formato es el que aparece ahí, el que ya conocemos, la ecuación y con el numerito al lado bien ordenado. ¿Ya? Claramente pueden usar, ¿cierto?, la literatura que ustedes tienen disponible ahí en aula. Pueden complementarla con la literatura que se entrega en cátedra también. Eso en cuanto a los aspectos teóricos. Voy a ir a lo que nos falta, que son las conclusiones. Entonces, dentro de la sección de conclusiones, que es algo que pasa también, al igual que en el resumen, se olvidan, ¿cierto?, de agregar los resultados numéricos principales. ¿Ya? Entonces escriban en general una buena redacción, ¿cierto? Plantean las conclusiones del tema que están ahí desarrollando y resulta que olvidan colocar los números y eso es ya el puntaje a la mitad. ¿Ok? Entonces por eso consideren bien y tomen la rúbrica, sigan ahí bien las instrucciones. Lo otro es no repetir, ¿sí?, el análisis, porque muchas veces también como la conclusión queda muy pequeña, no se preocupen si la conclusión es breve, ¿ya? Mientras menos palabras mejor. Dentro del informe técnico recuerden que son solamente 4 páginas, por lo tanto traten de resumir lo más que puedan, lo justo y preciso en realidad. No incorporen análisis dentro de las conclusiones, análisis detallados, porque la conclusión de análisis ustedes ya la tienen aquí arriba. Entonces, para ir aumentando la conclusión, mucha gente o muchos alumnos incorporan análisis que ya tenían, entonces simplemente están ensuciando en realidad un poquito esta sección de la conclusión específicamente. ¿Sí? Entonces, eso pasa en general en las conclusiones y en el resumen. ¿Ya? De nuevo, recuerden, el resumen es lo que se hace al final del informe, lo último que ustedes hacen. Cuando tengan todo el informe escrito, ahí recién se sientan a realizar el resumen, ¿ya? Porque es la vista general de todo el informe. A modo de recordatorio, los esquemas que ustedes muestren en la sección de procedimiento experimental, pueden revisarlos ahí, ¿cierto? Sacando una imagen del mismo video, ¿cierto? Y agregando ustedes mismos los respectivos parámetros que necesitan mostrar. Si bien es cierto, como está ahí, aparece un esquema, ustedes modifiquen, ¿cierto?, lo que estimen conveniente para poder presentar un informe completo para que el lector entienda bien todo lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? También a modo de recordatorio, las tablitas bien ordenadas. El Excel es un apoyo, ¿cierto? El Excel que ustedes están utilizando para calcular los datos. Van a tener datos ahí, ¿cierto? Tablas de datos. Y si, por ejemplo, a una de las tablas les falta el error en el título y ustedes visualizan eso, obviamente en el informe técnico lo van a presentar, ¿cierto?, en la forma correcta. El título con su respectivo error al lado, ¿cierto? Y todas las unidades también ordenaditas ahí en el título y las cifras significativas, los decimales correctamente, ¿cierto?, de todos los datos que yo voy a mostrar en la tabla de datos en el respectivo anexo. ¿Ok? Bueno, ahí me adelanté un poco, era lo mismo. Eso en cuanto a lo que es todo el contenido de un informe técnico. Entonces la guía. Vamos a ver el desarrollo de la guía con todas las instrucciones en la misma hoja de trabajo. ¿Ok? Vamos a revisar el error del pie de metro. Las balanzas también, hay 2 balanzas distintas con distintos errores también. Vamos a revisar eso que está en el PPT que ustedes tienen en aula también.
¿ya? Que es este. Entonces acá tenemos los objetivos del laboratorio nuevamente acá arriba, ¿sí? El mismo esquema que les mostré ahí que está en la guía, ¿cierto? Y el desarrollo del experimento, si se fijan, voy a ampliar esto, ¿ya? Este es el sistema del disco con la polea, ¿ya? Ahí está el sistema, ¿ya? Entonces una polea menor, en donde está anclado ahí el disco, que lo sostiene, esta polea sostiene este otro disco. En esta polea pequeña va enrollado el hilo, ese hilo se extiende hacia esta otra polea. Este sistema está montado así para que puedan tomar datos en tracker, ¿ya? El original, que es el que hacemos en el laboratorio presencial, es de esta forma, tal como está acá, ¿ya? Voy a mostrarles el video para que vean el intervalo de tiempo de toma de datos, que es muy pequeño, ¿sí? Lo otro importante es considerar todas las condiciones del experimento que puedan generar errores, ¿sí? Las fuentes de error del montaje. ¿Se fijan? Ahí se soltó. Entonces ahí eso es todo el intervalo de tiempo que yo tengo para realizar el experimento. Es muy poco, van a ser pocos datos. ¿Ya? La toma de datos es rápida. Así que vamos a ver un poquito. ¿Ya? Fíjense bien en todas las condiciones experimentales. Por ejemplo, ¿qué detalles observan en el video? Fíjense que la masa, al momento de descender, tiene una pequeña oscilación, yo sé que es bastante detalle, tiene una pequeña oscilación, ¿cierto? Antes de ser soltada, una oscilación horizontal, ¿ya? Eso también quizás puede, y de hecho, afecta las mediciones, ¿ya? Lo otro a considerar, ¿cierto? Que si a mí me están pidiendo el momento de inercia solamente del disco, si yo hago el experimento, como vamos a ver en Tracker, y tomamos datos así de este sistema, tal cual como está, el momento de inercia que nosotros vamos a estar calculando va a ser del disco más esa polea pequeña, ¿cierto? Porque el sistema está conformado por estos dos. Entonces, lo que yo tendría que hacer, o que tendríamos que hacer para calcular solamente el momento de inercia del disco, sería, en forma independiente, calcular el momento de inercia solamente de la polea pequeña, en donde está enrollado el hilo, y al momento de inercia del sistema total, restarle el momento de inercia de esta polea pequeña, ¿cierto? Así que eso para que lo tengan en cuenta ahí en el momento que hagan el respectivo análisis de los resultados finales. ¿Qué más me entregan aquí? Bueno, esta es la calibración para el tracker, igual que la vez anterior. Vamos a ubicar el eje de coordenadas aquí en la dirección del descenso de la masa pequeña, m pequeño, que sería la de color rojo. Vamos a ver que es una masita de color rojo. Y ahí yo voy a tomar mis datos de tiempo y velocidad. Eso es todo, nada más. Van a ser pocos datos. ¿Qué más me piden en la hoja de trabajo? Me piden la masa del disco mayor, ¿ok? Entonces esta balanza, si se fijan, tiene un error diferente a la balanza número 2 que está con la masa pequeña, ¿ya? Entonces esta tiene un error de 0,1 gramos, la balanza que está con el disco,
y la otra balanza tiene un error de 0,01 gramos. ¿Sí? Eso también es importante para que lo anoten ahí cuando lo lleven a la hoja de trabajo. Dato siguiente que me entregan. El diámetro del disco, ¿sí? Con un pie de metro. Entonces, voy a agrandar acá. Entonces el pie de metro, ¿cierto? Tiene esta regla pequeña, que es la regla móvil, en donde podemos visualizar ahí el 0. Y siempre es mejor tomar la medición en milímetros y después al final pasar a metros. Es mucho más fácil. Entonces en esta imagen yo puedo observar que el 0 de esta regla móvil, esta regla pequeña como le llamo yo, está después del 89, ¿sí? Milímetros. ¿Ya? 89 punto qué. Para eso tengo que ver la regla pequeña y poder buscar, eso lo puse ahí para tener una referencia, buscar cuál de todas las líneas de esta regla pequeña coincide en forma exactamente vertical con una superior. ¿Sí? Puedo visualizar inmediatamente que esta regla va de 2 en 2. Ese 0, después viene un 2, 4, 6, 8, el 1 es un 10, 12, 14, 16, 18, el 2 son 20 y así sucesivamente. Entonces puedo ver que el error instrumental de este pie de metro es 0,02 milímetros. ¿Sí? Voy a ver entonces, en este caso, ¿cuáles podrían coincidir? El 10, recordemos el 1 es un 10, podría ser el 12, incluso podría ser el 14, cualquiera que ustedes elijan, incluso esa antes también, cualquiera que ustedes elijan va a estar bien dentro del rango de error. Entonces, si yo elijo esta, por ejemplo, 12, la medición del diámetro va a ser 89,12 milímetros, ¿sí? Más o menos 0,02 milímetros, que es el error instrumental, incerteza, precisión, como quieran llamarle, del pie de metro. ¿Ya? Eso como dato acá, en cuanto a lo que tenemos en el PPT que está en aula. Ahora la hoja de trabajo, preinforme, el documento en Excel que ustedes tienen disponible es este. A ustedes les dan como dato fijo el R, ya, que sería el diámetro de la polea pequeña dividido por 2 con su respectivo error. ¿Ya? Eso a ustedes se lo entregan. También la gravedad. Todos estos demás datos llegamos y los copiamos porque son los datos que están en el PPT que acabamos de ver. ¿Sí? Luego me piden en una tablita, ¿cierto?, completar los datos de velocidad y de tiempo. Vamos a abrir el tracker ahora. Voy a mostrarles los datos respectivos. Y me piden realizar el gráfico. Fíjense que si yo voy a mostrar esta tabla de datos así como está en el informe, no va a estar completa, no va a estar bien. ¿Sí? Faltan los respectivos errores, que son los mismos errores que nosotros vimos en el tracker anterior. Luego me piden la estimación lineal, ¿cierto? Para sacar la pendiente con el error, el intercepto con el error. La pendiente va a ser la aceleración respectiva. Voy a copiar simplemente acá los datos y luego voy a comenzar a desarrollar las ecuaciones para poder llegar finalmente al momento de inercia con el respectivo error, que es lo que solicitan mediante el método número 1. ¿Ok? El primer objetivo ahí planteado. Y después viene esta segunda parte, que es el método número 2, que vamos a ocupar la ecuación directamente del momento de inercia de un disco. ¿Sí? Me pregunta Ignacio que no entregó su informe.
O sea, claramente si a usted le falta alguna evaluación, el ETA final, claro, es 0,5. Ya, ahora no sé cómo está el proceso de justificación. Lo correcto es que usted justifique su falta, ya, y ahí vea la respectiva respuesta que le puedan entregar. ¿Sí? Ya, entonces ahora voy a abrir Tracker. Lo tengo cerrado porque me genera conflicto y cada vez que abro el Tracker se me queda absolutamente pegado a Excel. Así que ahí por mientras... Ok, ahí estamos visualizando entonces el video que ustedes tienen ahí en aula. Recordatorio, descárguenlo directamente de aula cada vez que vayan a analizarlo en Tracker, ¿sí? Para que no vaya a perder calidad del video. Que es importante de acá tener la velocidad, ¿ok? Aquí y el tiempo, ¿sí? Esos son los datos. Son poquitos datos, como les decía. El fotograma inicial, como referencia, en este caso está establecido en el 284, acá. Ya, y el fotograma final está establecido como referencia en el 497. ¿Ok? Ustedes pueden tomar menos fotogramas. Ya todo depende de cómo esté la toma de datos que ustedes estén obteniendo. Entonces, si se fijan, voy a ahí iniciar el video. ¿Ok? Voy a mostrarles el fotograma inicial, ya para que vean dónde está la masa de traqueo automático. Ya, está por ahí. Fíjese que está bastante clara la imagen en esta parte, ¿sí? Lo más seguro es que puede que tengan algunos problemas aquí cerca del fotograma inicial, por eso si quieren tomar menos datos también pueden hacerlo. Miren aquí, ya que a esta altura ya se pierde un poco visualmente, se pierde bastante la masa, ¿sí? Entonces, eso como observación para que lo tengan en cuenta cuando hagan la toma de datos. Ya pueden reducir la toma de datos. Lo importante es que tengamos buenos datos. Entonces, de acá, como ustedes ya saben, control C, control V directamente a la hoja de Excel que yo estoy trabajando. Todo lo que es configuración es tal cual como lo vimos en las clases anteriores, ¿cierto? Ahí está el monito para la calibración y como vimos el eje de coordenadas, ¿cierto? En la dirección del descenso de la masa M minúscula, que es esa de color rojo. Me pregunta Ignacio si el punto desde donde se traquea tiene que ser en el centro de la masa. No necesariamente el centro de la masa, ¿ya? Ustedes ubíquenlo, tienen que ir viendo, ya si se fijan en este caso no está en el centro de la masa, ¿ok? Ustedes vayan probando, seleccionando ahí, vean los resultados de los datos, cómo les da. Si obtienen buenos datos con menos fotograma, ya, hasta por ahí, ya, también está bien.
Ya recordemos que nosotros vamos a utilizar mínimos cuadrados y vamos a aplicar la ecuación de la recta para obtener, ¿cierto?, la respectiva aceleración. Voy a cerrar Tracker ahora, como les decía, porque se me queda pegado a Excel. Entonces, tengo hartas ecuaciones porque las coloqué acá para no estar abriendo y cerrando la pestaña, cambiándome inmediatamente a la literatura, después al Excel, del Excel a la literatura. Así que prefiero inmediatamente dejar todo acá montado. Entonces, como les decía, la primera parte simplemente es completar con los datos que me entregaron, ¿ok? Acá arriba. Segunda parte, completar la tablita de datos, ¿sí?, que tengo acá. Datos de velocidad, datos de tiempo, que son los que copié directamente del Excel. Si vienen con puntos, pueden cambiar los puntos rápidamente con la herramienta de reemplazar, ¿ok? Pues sí, ahora, si tienen configurado el tracker con comas y llegan y copian, ningún problema, ¿ya? Así que estas herramientas de Excel, ustedes van a seguir usando Excel de aquí hasta 140. Entonces, por eso es importante también que manejen todo lo que pueda ser útil, ¿cierto?, lo máximo posible aquí en Excel. Entonces, si ustedes presentan esta tabla así, tal cual como está en el anexo, va a estar incompleta, ¿cierto? ¿Sí? Vemos que no tiene los errores en el título, ¿ok? Por eso les decía, el Excel es un apoyo para ustedes, para sus respectivos cálculos, nada más que eso. Así que tienen que ustedes completar lo que falta porque ya manejan todos los conocimientos en cuanto a las normativas también de un informe técnico. El respectivo gráfico, ¿sí?, que este sería el gráfico de los datos, y agregamos la línea de tendencia. Si ustedes muestran el gráfico como está así, también, ¿cierto?, está incompleto porque faltan los títulos en los respectivos ejes también. Entonces, ¿qué es lo importante también? Cuando agrego la línea, ¿cierto?, acá, de tendencia, ¿sí?, y establezco la ecuación con los respectivos parámetros que yo estoy usando, la variable, en este caso velocidad, tiempo, ¿cierto?, en donde yo necesito la pendiente como la aceleración, ¿ya? ¿Qué voy a analizar de este gráfico cuando yo lo presente en el informe técnico? ¿Cómo es el coeficiente de determinación que me está entregando? ¿Ya? Recordemos que mientras más cercano a 1, significa que mis datos están más ajustados a lo que es la tendencia lineal, por lo tanto, están más cerca de la recta teórica que yo estoy mostrando ahí, de la ecuación de la recta. Mientras más lejanos de 1, mis datos, ¿cierto?, están más dispersos, se alejan de la recta teórica. Entonces, ese es 0, como en este caso, 0,9564, no sé cuánto les dará a ustedes, pero en este caso podemos ver, ¿cierto?, que hay varios datos que se encuentran mucho más alejados, tienen mayor dispersión, y eso se ve reflejado claramente en el coeficiente de determinación, ¿ya? Ahora, si yo quisiera mejorar este coeficiente de determinación, podría eliminar, ¿cierto?, algunos datos, y eso claramente en caso de que yo elimine algún dato, también tengo que explicarlo en el informe técnico por qué hice esa eliminación, porque los borré, ¿ya? Y mostrar los resultados nuevamente en caso de que yo decida, como les decía, borrar un par de datos. ¿Qué me piden después? Como les decía, ahí, ¿cierto? Esto ustedes ya lo manejan, la función estimación lineal, ¿sí?, tomando las 4 celdas, ¿ok? Aceleración, que es lo que me interesa, error de la aceleración. Entonces eso lo copio acá directamente, ¿ok? Y acá también, ¿sí? Entonces, para calcular el alfa, simplemente tomo el dato que yo tengo y lo divido por el respectivo radio,
¿ok? Y el radio lo tengo arriba, ¿sí? El error va a ser el error, ¿cierto?, de una división, porque tenemos la ecuación. Entonces yo voy a la tablita, yo puse todo acá para, como les decía, para no estar cambiándome. Entonces esta es la tablita de los errores, ¿cierto?, en donde podemos ver el caso, ¿sí?, para una división, que sería esta ecuación. Aquí despejamos el delta F, en este caso sería delta alfa partido por alfa, el alfa va a pasar multiplicando hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces la ecuación va a quedar, ¿cierto?, delta alfa partido por alfa, todo eso al cuadrado, más delta R partido por R, todo eso al cuadrado bajo raíz, ¿ya? Y esa es la ecuación que ustedes ven aquí, ya que escribí yo para el desarrollo del error. Me pregunta Ignacio... Ah, no, eso ya lo respondí. Sí, consideren la aceleración como positiva, ¿ok? Directamente. ¿Ya? O sea, como está acá, ¿ya? Ahí la escriben directamente como el valor. Ahora, recuerden que la función valor absoluto es esta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, continuando con el desarrollo para llegar al momento de inercia, que es lo que yo necesito, ¿cierto?, que me están pidiendo los objetivos del laboratorio. Necesito la tensión, ¿ya? Veamos, miren, estas son las mismas ecuaciones que ustedes tienen en la guía, ¿ok? Entonces, reemplazando, ¿cierto?, vamos a llegar a esta ecuación de momento de inercia, donde vamos a tener, ¿cierto?, finalmente, que va a ser tau partido por alfa, ¿ya? La tensión, entonces, si yo utilizo las ecuaciones de la guía, voy a copiar simplemente aquí, ¿cierto?, esta ecuación, donde voy a multiplicar la masa por la gravedad menos la aceleración. ¿Ya? Y esos datos ya los tengo acá arriba, ¿sí? Luego, el error respectivo, ¿sí? Entonces acá es donde quiero mostrarles otra herramienta, una alternativa que ustedes pueden utilizar y que les va a servir también de apoyo, no solamente para ahora, sino que en caso de que necesiten corroborar resultados después más adelante, también pueden utilizarla. Como ustedes todavía no han visto derivadas parciales, entonces voy a mostrarles una página, ya, en donde van a poder calcular derivadas parciales. Es bastante sencillo. Aquí está la herramienta. Ya si se fijan, yo escribí la ecuación de la tensión. Ya, voy a mostrarles aquí. Ya, ahí. La tensión igual a m, abro paréntesis, ¿cierto?, la gravedad menos la aceleración. En este caso, yo estoy diciendo que el x va a ser la masa y voy a decir que el y va a ser la gravedad, ¿ok? Entonces tengo que ir completando de esta forma la ecuación del error, que es esta. Esta es la ecuación para calcular el error de cualquier dato. ¿Ya? En este caso sería el delta t. Por lo tanto, yo necesito la derivada parcial de la tensión respecto a la primera variable con error. Yo miro mi ecuación, la primera variable con error es la masa, por lo tanto derivo respecto a la masa. Entonces sería la derivada de la tensión respecto a m, todo eso al cuadrado, por el error de m al cuadrado. ¿Ok? Segundo término, más. Ahora identifico en mi ecuación ¿qué otra variable tiene error? La aceleración. La gravedad no, ¿cierto? Porque es una constante. Nos quedamos con la aceleración. Por tanto, segundo término de la ecuación de mi error va a ser la derivada parcial de la tensión respecto a la aceleración, todo eso al cuadrado, por el error de la aceleración al cuadrado.
Y ya no tengo más términos dentro de mi ecuación, ¿cierto? Con errores, por lo tanto, esta ecuación queda hasta acá. No sigo agregando términos. Entonces aquí es donde esta herramienta les puede servir, ¿cierto? Para hacer el respectivo cálculo del error asociado. En este caso estoy derivando respecto a la aceleración. ¿Ya? Y si se fijan, el resultado sería menos m, porque yo llamé x a la masa, sería menos m. Si yo derivo respecto a la masa, ¿cierto? Que sería el x, voy a obtener inmediatamente el resultado acá abajo, ¿ya? Y sería la gravedad menos la aceleración, porque a la gravedad le llamé i. Ahora, ¿por qué hice eso? Fíjense qué pasa si yo pongo ahí directamente gravedad. Me lo va a tomar como una función, ¿ya? Y fíjense que me entrega otro resultado nada que ver. Por eso simplemente hice el cambio de variable para que me entregue correctamente ya la derivada parcial de la ecuación. ¿Sí? Entonces ahí simplemente hago el reemplazo, ¿cierto? Y finalmente saco el cálculo ingresándolo en la celda respectiva. ¿Ya? Luego me piden el error de tau y tau. Claro, efectivamente. Ignacio me pregunta si la constante no se considera dentro del cálculo cuando derivamos parcialmente. Claro, porque la gravedad en este caso dentro de mi ecuación, ¿cierto? No tiene error. Entonces yo derivo parcialmente solamente respecto a las variables que tienen error en mi ecuación. En este caso solamente tiene error la masa y solamente tiene error la aceleración. ¿Sí? Incluso pueden hacer el ejercicio de hacer aplicar la misma ecuación de derivadas parciales con las otras. Por ejemplo, aquí el tau es una multiplicación, ¿cierto? Acá, que es la ecuación que tenemos en la guía, que sería R por la tensión. ¿Sí? Voy a minimizar ahí. Ahí está el tau. ¿Ya? La tensión por el radio que yo tengo allá arriba. ¿Ya? Entonces el error, en este caso, si yo utilizo la tablita directamente, va a ser el de una multiplicación. ¿Sí? Ahora, si ustedes aplican derivadas parciales de esto, van a llegar exactamente al mismo resultado. Ustedes utilizan ahí de apoyo la página para calcular derivadas parciales, van a llegar a lo mismo. ¿Ok? Luego, finalmente, para llegar al momento de inercia, ya tengo tau, ya tengo alfa, ¿cierto? Entonces, simplemente anoto, ya divido. ¿Ya? Entonces aquí está el alfa, ¿cierto? Y tengo tau. Tau dividido por alfa. El error también es fácil. ¿Sí? Aquí. Porque también es el error de una división. ¿Ok? Entonces con eso ya terminamos el método número 1. Hasta acá llega. ¿Ya? Y ya obtuvimos el momento de inercia con su respectivo error. ¿Ok? ¿Qué podemos analizar además? ¿Ya? Error relativo porcentual, ya que está relacionado, ¿cierto?, con la precisión de mis datos. Entonces aquí ustedes ya pueden entrar, ¿cierto?, a todo lo que es la parte, ¿cierto?, de análisis. Error dividido por magnitud, eso multiplicado por 100. En este caso yo tengo un 5% de error relativo porcentual. ¿Ya? Eso es poco, considerando, ¿ya?, que los datos tienen alta dispersión. ¿Ya? Ojo que esto no es un error, yo puedo visualizar la dispersión de mis datos con este parámetro.
Y además considerando que este momento de inercia no es solamente el momento de inercia, como les decía, del disco, sino que es el momento de inercia de un sistema formado por el disco mayor y el disco pequeño, que sería la polea en donde está enrollado el hilo. ¿Ok? Y el método número 2, que sería mediante la ecuación, ¿cierto?, que ustedes tienen ahí en la literatura para el momento de inercia de un disco, es simplemente reemplazando los datos en esta ecuación, ¿ya? Es una medida directa. Pues en este caso, tengo el momento de inercia para el disco, ¿cierto? La mitad de la masa, que en este caso simplemente copiamos ahí la masa que ya tenemos arriba, por el radio al cuadrado, que sería el R', ¿cierto? Que vimos ahí en el dibujito, en el esquema, que tengo los datos acá, ¿ok? Y así llegamos al momento de inercia mediante método directo. Lo otro es el error, ¿ya? Aquí es donde ustedes pueden también utilizar, como les decía, la herramienta para que empiecen a practicar la ecuación directa del cálculo de error mediante mínimos cuadrados, ¿ok? Entonces ahí ustedes deciden cómo hacen el cálculo del error. Yo les estoy mostrando varias alternativas como para que puedan hacerlo. El resultado al cual van a llegar va a ser el mismo, ¿ok? ¿Qué más? Precisión de esto, ¿ya? Lo mismo. Error dividido por magnitud multiplicado por 100. En este caso, si se fijan, tiene y aparece una precisión bastante alta, con muy bajo error relativo porcentual, solamente un 0,1%, y ahí ustedes tienen que analizar, ¿cierto?, esta precisión, ¿ya? ¿Por qué da tan bajo el error? Estamos considerando, ¿cierto?, un solo dato, ¿ya? Solamente medidas directas. ¿Con qué están siendo medidos, ¿cierto?, esos datos? Ya los instrumentos de medición ahí tienen harto para analizar. Compararlo, este método, con el método número 1, el anterior, mediante mínimos cuadrados. ¿Qué pasa? En este caso, ¿cómo yo comparo? No es llegar y decir un método es mejor que el otro. Eso está mal, ¿ya? ¿Qué pasa con la ecuación de error comparativo porcentual? ¿Cierto? Entonces aplico la ecuación que está en la literatura, que ya hemos visto. Entonces sería el valor absoluto del valor experimental menos el teórico, ¿cierto? Dividido por el teórico, y eso multiplicado por 100. Y en este caso da un 5% de error comparativo porcentual, ¿ya? No es mucho, ¿cierto?, esa diferencia. Además, considerando, ¿sí?, que, como podían ver ahí en el video, tenemos bastantes fuentes de error, ¿sí? Así que eso también para que lo analicen dentro del respectivo informe, ¿ok? ¿Qué más? El error del pie de metro, ¿cierto? Que no lo olviden. ¿Cuál es? Y eso. No sé si tienen dudas, preguntas hasta acá. ¿Está todo claro? Ahí. Eso, chicos. Próxima semana hay consultas, ¿ok? Chao, profe, que lo vaya bien. Bien. Cuídense. Chao. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.